Ahora vamos a ver los niveles de abstracción de una base de datos. Es la forma en la que se visualiza o que el usuario tiene una visión de los datos. Entonces, ¿cuáles son esos niveles de abstracción? El nivel externo, conceptual y físico. Ok, nosotros como usuarios finales, por ejemplo, nosotros podemos entrar, no sé, a un sistema en sus trabajos, a un sistema ERP. Entonces, nosotros lo que estamos viendo al final, cuando vemos los formularios, los reportes y todo eso, es el nivel más alto de abstracción, ¿sí? Como dice la presentación, describe solo parte de la base de datos completa, la que el usuario necesita. Esa visión es la que se obtiene a través de las aplicaciones. Entonces, tenemos el sistema RP, esa es la aplicación. Ese RP tiene, por ejemplo, un reporte de almacén. Esa vista del reporte del almacén es lo que yo como usuario necesito ver. Entonces, ese es el nivel de abstracción que se llama externo. Entonces, es todo lo que vemos a través de nuestro monitor. Por ejemplo, las redes sociales, todo lo que vemos en las redes sociales está almacenado en una base de datos. Ese es el nivel externo de la base de datos. Entonces, todo lo visual o lo que ve al final el usuario de la aplicación, del sistema, etcétera. Este, am, Así como se ve aquí en este diagrama, pues estamos aquí, esquemas externos. Podemos tener el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, muchos usuarios, ¿sí? En ese esquema. Y pertenece al nivel lógico de la base de datos, ¿ok? La base de datos tiene dos niveles, el nivel lógico y el nivel físico. En el nivel físico solamente se encuentra el esquema interno, pero entre el esquema externo y el esquema interno está el esquema conceptual. ¿Qué es el esquema conceptual? Describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos, ¿sí? En este nivel, la base de datos completa se describe en términos de un número pequeño de estructuras relativamente simples. El esquema conceptual lo realizan los diseñadores o analistas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿quiénes, quiénes ven este diseño conceptual? Lo acabo de decir, los desarrolladores o los analistas. Entonces, nosotros que estamos en esta área de sistemas, somos los que vamos a describir qué datos se deben almacenar a la base de datos. Por ejemplo, aquí se ve un modelo de entidad-relación en esta imagen. Es el siguiente, el tema de la semana 2. Entonces, vamos o debemos aprender a diseñar un modelo entidad-relación. ¿Para qué? Porque ahí vamos a decir, por ejemplo, ese reporte de almacén tiene varias entidades, tiene varios objetos. Por ejemplo, para que yo pueda generar ese reporte, tengo que tener la información de los productos que se resguardan en el almacén. Tengo que tener el conocimiento o la información de el almacén, porque puedo tener más de un almacén, dónde está, cuál es la ubicación, las medidas, etcétera. ¿Qué más, qué más quiero conocer de ese reporte? Quizás las cantidades o las unidades de los productos que están almacenados. Entonces, toda esa información la debo conceptualizar en, en la base de datos. Entonces, debo de tener ese modelo al diseñado, que es el que se va a resguardar en el esquema conceptual de la base de datos. Eso normalmente no lo vemos porque es
es a nivel lógico. Entonces, no lo vemos, no lo podemos tocar realmente porque es lógico. Pero sí lo podemos ver en el diseño de la base de datos, que es lo que vamos a seguir viendo. Ahora, en el nivel físico, ¿qué se encuentra? Bueno, el nivel físico describe cómo se almacenan realmente los datos. En este nivel se describe con detalle las estructuras complejas de los datos. El administrador la necesita para gestionar más eficientemente la base de datos. Y en este esquema se habla de archivos, directorios, carpetas, unidades de discos, servidores. Por eso este es el nivel físico, ¿sí? Porque vemos el servidor, vemos el disco duro donde se está almacenando, vemos el lugar, el espacio donde lo van a colocar. Bueno, eso cuando tenemos servidores físicos, ¿verdad? Porque ya ahorita, pues están los servidores en la nube. Ya normalmente pues ya no los vamos a ver, pero están en un espacio físico en algún lugar del mundo, ¿verdad? No lo vemos nosotros, pero las personas que otorgan ese servicio sí lo ven. Entonces, ese nivel, por eso se le llama esquema interno, porque es el nivel más bajo de la base de datos, pero es el nivel que realmente se ve, se nota, se siente físicamente. Entonces, la base de datos no es solamente esto que vemos al final, sino que es un conjunto de visiones. Y bueno, podemos ver la base de datos aquí, pero la forma en la que la ve el usuario final es diferente a la forma en la que la ve un administrador de base de datos o un desarrollador, y es diferente a la forma en la que la ve un administrador de sistemas. Entonces, cuando un administrador de sistema ve la base de datos para él es un disco donde está toda la información, o un servidor donde se almacena la base de datos. Entonces, estos son los niveles de abstracción de base de datos. El propósito, obviamente, principal es que es proporcionar al usuario una visión de los datos. Entonces, ellos no ven esos detalles de cómo se almacena, cómo se mantienen los datos. No, realmente es esos detalles que son complejos, los usuarios no lo ven. Eso lo ven los desarrolladores, los administradores de base de datos, de sistemas, etcétera. Y esto obviamente simplifica la iteración de los usuarios con los sistemas, porque realmente yo creo que un usuario final ver un diseño, un modelo de entidad-relación, pues sería muy difícil, o muy complejo, realmente no difícil, sino muy complejo estar leyendo el modelo para poder ver la información que requiero, ¿verdad? Entonces, por eso, hay, cuando estamos en la carrera, debemos de ver estos perfiles para que igual podamos comprender al usuario final y al administrador de sistemas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Está hablando de la parte de la base de datos. Siempre he tenido una curiosidad, haciendo una base de datos ya relacional. Ujú. ¿Qué es lo que me garantiza que la información, pensando, hablando de dinero? Porque cuando iniciaban los sistemas de base de datos hubo fraudes por parte de las bases de datos donde dos personas sincronizaban relojes, uno en una sucursal A y el otro en la sucursal B, hacían el mismo movimiento y se reflejaba un movimiento en línea en la base de datos. Ahora, ¿qué garantiza que no se refleje bueno, el mismo usuario haga el movimiento y que no se le descuente una sola transacción? Ok. ¿Quién lo garantiza? Tu modelo entidad-relación. ¿Por qué? Porque tú debes de tener uno como, bueno, no tú, el diseñador de la base de datos debe de garantizar que los movimientos o las transacciones sean únicas. Entonces, por ejemplo, tú me dices,
son dos transacciones, tiene el mismo horario y puede ser que hasta sea el mismo usuario, ¿verdad? Sí. Entonces, uno como diseñador de base de datos dice, oye, no, pero es que tengo que ver cuál es la diferencia, qué es lo que podría hacer diferente ese movimiento. Entonces tú dices, no, pues está difícil porque realmente no hay nada diferente, porque es el mismo monto del dinero, el mismo usuario, el mismo reloj, la misma hora, perdón. No sé qué más, qué otro dato pudieras aportar. El tipo de latencia, ¿no? Bueno, Ajá, de la ah, velocidad de la red. exacto. Entonces, pero ¿qué otra cosa? Entonces, bueno, ahí es donde entran los analistas de sistemas y porque dicen, ok, tú me puedes hacer todo eso, sí, pero yo te voy a activar a ti un token de usuario o un ID de usuario que no permita que tengas sesiones en dos lugares diferentes o en dos dispositivos diferentes. O lo otro, ok, puedes tener N sesiones activas, pero voy a almacenar tu MAC address de donde te estás conectando. O sea, tengo la dirección, eh, es como una IP, pero es una dirección del dispositivo viene de fábrica. Entonces, ahora yo digo, ahora tráeme ese dato. ¿Por qué? Porque yo así voy a identificar que son dos registros diferentes. Entonces, pero eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Cuando estés diseñando la base de datos. Tenemos que, cuando se diseña una base de datos, te tienes que poner a pensar en todas esas posibles situaciones que puedan generar una incidencia. En este caso, pues un fraude, ¿verdad? Pero pueden haber otras incidencias, por ejemplo, los bancos. Los bancos, ¿cómo te diré? Hay veces, y hay veces que se equivoca, ¿verdad? Haces un retiro y no te entregan el dinero, ¿no? Entonces, ahí como tú dices, ok, ahora cómo registro que realmente no retiró porque fue una falla de luz, fue esto. En el sistema se tienen que empezar a generar esos eventos. Haz de cuenta que hay como sensores. Sensor de apagado, me debe de mandar una respuesta que es la que yo debo de generar para almacenarla en la base de datos. O un sensor de apertura de donde sale el dinero, también. Entonces, realmente todo eso es con el diseño del sistema, el diseño de la base de datos, lo que te lo debe de garantizar. La base de datos, ¿qué es lo que te va a permitir? Es que obviamente tú puedas mantener la integridad de esos datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ves dos registros duplicados, siempre te va a identificar uno por algún motivo. Entonces, puede ser un ID clave que se le coloca como consecutivo, o puede ser algún otro ID que tú hayas definido. Que se me ocurre, maestra, teniendo, no sé, en el caso de Amazon, ¿no? Un producto que nada más haya uno en existencia o dos. Este, aquí, ¿quién toma la prueba pensando que a otra persona le tiene los mismos gustos y estamos en el mismo tiempo, en el mismo, situación? Aquí, El que lleve primero a la base de datos. exactamente, si en ese momento se le da entre los dos a la compra, ahí que, La base de datos te asegura ¿cómo se llama? Que el registro de la transacción sea uno a uno. No te va a permitir, ¿cómo te diré? Que los dos en el mismo tiempo. No, hace una fila y entra uno y después el otro. Por eso, En a ver, correlativo. exacto.
Pero hay como, no entiendo ahí cómo sería en una tabla de mismo ese, que genere uno, que desarrolle. Dependiendo del sistema, creo es, ¿no? Sí, o sea, tú cuando llegas a la base de datos, llegan dos, pero la Ajá. puerta de la base de datos no deja entrar a los dos. Primero entra uno y luego el siguiente. Eso sí te lo garantiza la base de datos. Ok, ok. Ahora bien, tu pregunta me imagino es, pero ¿cómo puedo identificarlo? O sea, porque la base de datos, ¿cómo lo va a identificar? Ahí es donde viene la respuesta que te di anteriormente. El diseñador de la base de datos debió haber generado o debemos de definir, porque así lo marcan las formas normales, un identificador clave. Entonces, si entra uno primero, le generó un primer, un ID. Supongamos ese es el ID 1. El segundo en que entró lo debió haber generado con el ID 2. Entonces, ¿a quién le voy a otorgar el producto? Al ID 1. No, ok, ok. Entonces, si en el mismo momento le da prioridad al que entró primero a buscar el Es, producto o a hacer la búsqueda en total en la plataforma. bueno, en la plataforma dejas al que paga primero. Al Ahora hacer la sí, transacción. Ah, ok. ajá, sí, ahora sí que así como lo vemos, haz de cuenta que tú puedes tener apartado el producto, ¿no? Lo metes al carrito, y te lo va apartando y ellos llevan como un descuento más o menos, virtual. Por ejemplo, tú metiste, no sé, tengo 5 revistas. Tú escogiste una revista y otro cliente escogió otra revista. Entonces, tentativamente él le quedan 3 revistas. Es lo que va a visualizar la siguiente persona. Pero aquí los dos tienen apartados una revista, ¿sí? Ajá, ajá. Ahora, si en este momento tú haces ese apartado, y tú viste, por ejemplo, que nada más tenías una revista, y tú viste, oye, pero es que nada más hay una revista. Entonces, la apartan los dos y momentáneamente no te va a mencionar que no hay revistas. ¿Por qué? Porque Amazon no quiere que dejes de comprar. ¿A quién le va a asignar la revista? Al que pague primero. Y cuando tú regreses a tu carrito, te va a decir, ya no hay existencia suficiente, porque ya tú pagaste. Ok, ok, ok. Pero eso es todo eso que te estoy diciendo es parte del diseño del sistema. Se van definiendo cuando vas levantando los requerimientos. ¿Cómo quieres que funcione tu sistema? Maestra, pero es dependiendo del sistema, ¿verdad? Así es dependiendo del sistema. ¿Cómo quieres tú que funcione tu sistema? Así vas a ir diseñando los requerimientos, las reglas. Porque, por ejemplo, yo puedo decir a Amazon, puede ser que diga Amazon, no aparto nada y el que pague primero al final. O no te aviso, ni siquiera te aviso que no hay. No te aviso que no hay revistas y realmente ya no tengo. Y te dejo que pagues y ya te hago esperar 2, 3 semanas. Entonces, esas reglas las definen obviamente en el momento en que van desarrollando el sistema. Ok. Porque en el caso de ya de Liverpool, ya maneja la consigna, ¿no? Ya, sí, ya muchas veces va uno a tienda y tampoco ya hay en existencia. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen un problema de comunicaciones con los datos. O Exacto. la regla es, ay, no importa, el caso es no dejar de vender. Son estrategias de las tiendas también. Ujú, ujú. Pero deberían llevar para un registro, ¿verdad? Hacer un, no sé, un reconteo o ver el proceso de un estatus anterior para verificar algún material, algo que no ha tenido movimiento, algo así más o menos, para verificar. Si hablamos de lo que es correcto, sí, pero una cosa es lo que es correcto, lo que se debe hacer y la otra cosa es lo que hace. Entonces, normalmente las tiendas, ¿qué es lo que buscan? Aumentar sus ventas.
Entonces, quizás puede ser que, pero no quiero perder mis clientes. Si hay una tienda que diga eso, es que yo no quiero perder mis clientes porque se hayan molestado porque no les entregué un producto, entonces aplico la regla o las políticas como lo estaba mencionando su compañero. Pero hay empresas que no les importa, solamente les importa vender. Ok, ok. No, ya quedó más claro. Maestra. Ok, bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Recuerden, redundancia es que no se vea la información duplicada, así que no veamos copia de muchos datos dentro de la base de datos. Entonces, hay un control de redundancia de los datos en la base de datos. Pareciera que está duplicada, porque puede ser que yo vea una información, mi amigo ve otra información, mi otro compañero ve otra información y vemos que es la misma. Y diríamos, ay, ¿será que está 3 veces duplicada la información? No, es una sola información. Eso lo asegura la base de datos. Consistencia, cuando hablamos de consistencia, quiere decir esto que estábamos hablando ahorita, el riesgo de que no se eliminen las cosas o el riesgo de que haya inconsistencia, ¿sí? O sea, es el control sobre la consistencia de los datos. Por ejemplo, lo que decíamos del carrito de compras. Me tiene que asegurar que yo voy a poder comprar la revista. Por eso cuando llegas a pagar, te dice que ya no hay el registro. ¿Por qué? Porque ya alguien más actualizó ese registro. Entonces te actualiza los datos a ti, te mantiene una consistencia de los datos y no te genera inconsistencia. ¿De qué? ¿Cuál sería la inconsistencia? De que compres un producto que no existe. Entonces, ese es el control de consistencia de los datos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, yo tengo mis registros en el banco, por ejemplo, y tengo mis datos de CURP, de RFC, teléfono. Y entré a la app móvil a actualizar, por ejemplo, mi CURP y mi RFC, pero me quedé sin internet. Sí, entonces cuando le voy a dar guardar, pues no, o me quedé sin señal o me quedé sin energía y no se pudo guardar. ¿Quién cree que pudo haber pasado? ¿Será que se eliminaron mis datos de CURP y RFC? No, Exacto. ¿Por qué? Porque hay control de consistencia de datos. Debió mantener los anteriores. Entonces, cuando yo regrese y vuelva a entrar, debo volver a ver mis datos, pero mis datos anteriores. Entonces, a eso se refiere consistencia, a reducir el riesgo de que haya inconsistencia de pérdida de información por este tipo de cuestiones. También otra ventaja es que se pueden compartir los datos, así como les decía, como si se duplicara la información, pero realmente no está duplicada, es una sola información. Y la podemos ver desde China, Japón, en el mismo lugar, etcétera, en el celular, en la tablet o en el, ¿cómo se llama? En el equipo de cómputo, etcétera. La podemos ver en diferentes dispositivos. La integridad de los datos, bueno, eso quiere decir que la información va a ser la misma, a la misma, pero que va a ser válida. O sea, por ejemplo, si algún usuario, por ejemplo, llegara a entrar a ver mi perfil, va a ver mis datos. Entonces, esos datos que esa persona ve va a ser los mismos que estará viendo cualquier otra persona que entre. O sea, no importa que nosotros, o sea, como la integridad, no importa que nadie nos vea, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo íntegros. Así es la base de datos. No importa que Juan y Paco no estén viendo en el mismo lugar la información, aunque estén en diferentes puntos, ellos van a seguir viendo la misma información. Es decir,
es un mismo fichero. Casi todos los conceptos de base de datos vienen siendo casi parecidos, pero es integridad que no se pierda la información, válida y sea veraz. Entonces, y la otra persona deba poder ver el cambio de la información o se le notifique que ha cambiado la información. Entonces, control de concurrencia es el que entra primero, es el primero que se registra, ¿sí? Era como el ejemplo que le decía, ¿todos al mismo tiempo? No, no pueden ser todos al mismo tiempo. Es concurrente, ¿sí? Ok.